Contexto de Mercadotecnia con Jorge Reyes Casas. Jorge, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo estar aquí frente a ustedes este lunes, echándole todas las ganas del mundo, y un saludo a todos nuestros radioescuchas por estar aquí. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de las encuestas electorales y de cómo en esta elección parece ser de que fueron los grandes perdedores de esta elección. Sí, de hecho, en los análisis que empezamos a ver a lo largo de estos meses, empezamos a ver de que varias casas encuestadoras nacionales empezaban a publicar encuestas en las cuales, ya después de ver los resultados finales, a lo mejor el rigor metodológico, pues en lugar de dar confianza a las elecciones y a sus resultados, yo creo que cada vez hace que se pierda este trabajo, ¿no? Lo vemos, la verdad es que lo de ayer pues sí fue un desastre, ¿no? O sea, las encuestas de los últimos 15 días, por ejemplo, el Financiero, decían que iban a ganar, por ejemplo, el candidato del PRI después de una encuesta de salida que en teoría debe tener un 2% de error. En este momento creo que van 5 puntos de diferencia. Y luego después viene Milenio TV con Francisco Abundis, que también decía lo mismo, y realmente yo empecé a ver de que nadie decía que Morena iba a poder ganar, o sea, nadie decía que Morena tenía una oportunidad, y al final pues lo vemos cerca del primer lugar. Entonces, yo creo que aquí todos los que estamos en este negocio de las encuestas debemos de hacer un análisis, debemos de hacer un trabajo de pensar hacia adentro y de decir hacia dónde queremos llevar el negocio de la investigación, porque sí vemos de que de repente se utiliza la encuesta, y yo me acuerdo ayer en la noche a las 6 de la tarde, donde las casas encuestadoras todos decían que tenían, todos los candidatos decían que tenían su ganador y que de acuerdo a sus encuestas. Entonces yo siento que esto es lo que hace que la gente se confunda y no tengan el dato exacto, ¿no? Vemos, por ejemplo, Quintana Roo también se dijo que ganó PRI, ganó PAN, Tamaulipas, o sea, sí se decía que iba a estar cerrado, pero la verdad es que PAN ganó por una diferencia considerable. Zacatecas se dijo que estaba cerrado y el candidato del PRI ganó por 2 dígitos. Lo que les mencionaba de Veracruz, donde Parametría decía que el PRI estaba en un claro tercer sitio, en un primer sitio, en Veracruz. Chihuahua, sí, también donde se decía que el PAN no tenía oportunidad, y de repente, pues ya cuando lo empiezas a ver ya ahorita después del día de la elección, creo que sí es interesante voltear y decir, bueno, ¿quiénes fueron los que se equivocaron? Porque sí me toca haber seguido en algunos Twitters y algunas agencias donde al otro día salen disculpándose, pero ya es una constante todos los días después de la elección que estas mismas agencias todos los días después salgan y digan, saben que una disculpa, nos equivocamos, pero vamos a echarle ganas a la que sigue, ¿no? Efectivo. ¿No? Sí, te estamos escuchando y con atención. Oye, mira, qué bueno que abordas este tema, porque luego siempre es muy discutible los resultados de las encuestas y el marco en el que se da la negociación entre los partidos y los encuestadores, que eso es lo que pone luego en tela de duda la posibilidad de que la encuesta sea totalmente imparcial y que dé la posibilidad de tener un acercamiento real a cómo será el comportamiento final de un proceso electoral. Luego se habla mucho de las encuestas amañadas o de las encuestas que favorecen a un partido porque es como aquello de qué horas son, el presidente pregunta qué horas son y le contestan las que usted quiera, señor presidente. Y en las encuestas preguntan qué va a pasar y pues lo que usted quiera que pase, ¿no? Sí, yo fíjate que yo tengo una suposición de que, o una forma de pensar de que la gente es inherentemente buena. O sea, ¿a qué voy con esto? De que las agencias muchas veces son inocentes en algunas ocasiones y parece o se interpreta de que están vendidas, pero yo creo que más que estar vendida, la interpretación de los resultados o el análisis que hacen de los datos no es el correcto, más que se hayan vendido con un candidato o con otro. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en una encuesta de salida como las que vimos ayer, estaba escuchando de que era un instrumento relativamente fácil, pero no hay cosa más diferente que eso. Para explicar un poquito qué es una encuesta de salida requiere
tener a las 8 de la mañana, bueno, poquito antes, 7:30 de la mañana, requiere tener alrededor de 150 personas distribuidas en 150 secciones del estado, capacitadas, bañadas, desayunadas, con toda la metodología, y el desplazar a tantas personas en un solo día requiere un trabajo pues, de logística bastante grande que pocas agencias tienen. Hay agencias que hacen el ejercicio con un menor número de encuestadores y esto, o menor número de casillas, y esto afecta sus resultados finales. Por ejemplo, también el dato que yo creo que es la razón, yo no creo que se vendan, yo creo que la razón es que tratan de abarcar demasiado. Por ejemplo, el tener encuestas en Oaxaca, en Quintana Roo, en Puebla, en Durango, en Tamaulipas, en Chihuahua, y todo saliendo al mismo tiempo, te hace que tengas muy poco control sobre la gente que vas a estar encuestando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final el trabajo de la encuesta no es un trabajo tecnológico, es un trabajo de personas y de control de personas. Entonces, en la manera en la que tú logres controlar a estas personas y tengas sistemas, pero confiables, entonces aquí es donde muchas veces se nos pueden ir los resultados. También es el conocimiento de la plaza. Por ejemplo, yo me recuerdo mucho cuando era el 2012 que la gente llegaba a hacer encuestas a Torreón, había personas que, casas encuestadoras que no pasaban más allá de la Colón, porque decían, no, es que ya más allá de la Colón, ya de la Colón para adentro ya hay mucha inseguridad, entonces ahí no hacemos encuestas. Entonces hay sesgos por desconocimientos de las plazas. Y yo veo de que el problema muchas veces no es de que se vendan con un candidato, con otro, con un partido o con otro. El problema es que tratan de abarcar demasiado y abarcar hace que pierdan control sobre sus encuestas y es donde pierden, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, Rosas, si nosotros estuviéramos hace una semana, pues era obvio que iba a ganar Esteban Villegas. Esteban Villegas casi todas las encuestas le daban 10, 12 puntos, hasta 15 puntos. Y yo creo que también ahí viene otro trabajo que es de la interpretación y del arriesgarse. O sea, por ejemplo, a ver, tengo 15 encuestas detrás o 20 encuestas detrás y en encuestas similares ahí el voto se ha comportado de tal manera, bueno, pues a lo mejor en lugar de a lo mejor de hacer la predicción tal cual viene en la encuesta, voy a hacerle algún análisis posterior para poder predecir mucho más, pero hay gente que no se avienta ese riesgo y siempre una encuesta te va a dar como ganador el partido que tenga, bueno, no siempre, pero muchas veces te va, y sobre todo en regiones donde hay un voto priista muy fuerte, te va a dar como ganador el que tiene la estructura más sólida, porque el voto panista es un voto más indeciso, un voto más oculto y es más difícil de identificar, pero hay veces que no se meten a hacer, no se meten a hacer el análisis de tratar de entenderlo. Entonces, yo creo que en esta elección yo veo dos grandes cosas. Veo el primero, que fue la parte del desastre de varias de las casas encuestadoras nacionales, que cada vez nos dicen más de que el tratar de agarrar una casota encuestadora, pues muchas veces, una de esas grandes, pues muchas veces no es la mejor solución, sino tratar de tener a alguien que conozca el territorio. ¿Por qué? Porque eso te puede ayudar a mejorar la fidelidad de tu encuesta. Y en segundo, la parte y lo platicamos la vez pasada que estuve en el estudio, la parte de la campaña de la guerra sucia, del golpe bajo, que fue algo que caracterizó esta campaña en Durango, pues vemos que sí tiene resultados. O sea, a pesar de lo que hablábamos también en la mesa de análisis pasada, de que decíamos, pues es que no debe de ser así, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, Marce, de que no debe de ser así, pero así es, y les funciona a los candidatos, y la parte de la campaña política negativa pues habla de que a los seres humanos nos gusta la política de telenovelas, la política donde nos gusta enterarnos o nos gusta enojarnos porque el estilista de la primera dama se fue en el avión con la primera dama y cobró tanto dinero, en lugar de preocuparnos por qué se está moviendo el campo, por qué los jóvenes no tienen empleo, por qué cada vez hay menos agua en la región. Entonces, yo creo que esta política de telenovelas nos ayuda a entender por qué las campañas negativas funcionan y es un ejemplo también que me dice esta elección de que, y lo vimos con el Cállate Chachalaca de López Obrador, que se empezaron a difundir en aquella elección desde abril, y la campaña donde presentaban a López Obrador como una imitación de Chávez, y que al final esos 20 segundos pues hicieron que tronara y que perdiera
o que se fuera en caída libre López Obrador en esta campaña, porque se tardó pues realmente como 20 días en contestar, ¿no? Oye, Jorge, déjame interrumpirte porque me interesa mucho que me digas si realmente se puede medir y se puede hacer una relación directa entre lo que significa el mensaje de una campaña sucia y la tendencia o la postura del electorado en cuestión. O sea, sí hay una cercanía, ¿se puede medir? Yo nada más te diría, o sea, a lo mejor no tengo el indicador matemático numérico en este momento, pero sí tengo un indicador de que las campañas donde hay más votación, donde hay más participación, por lo general hubo algo de campaña negra debajo, o hubo algo de emoción que le metieron a las campañas. Pero entonces tú podrías concluir que las campañas negras no necesariamente atraen votantes, es decir, no tienen el resultado que el partido está planeando que tengan, porque en este caso, bueno, hubo un montón de mensajes en contra de el candidato del Partido Acción Nacional, aunque también de parte del Partido Acción Nacional, o mejor dicho, de parte de los estrategas, sea de donde sea, estaban buscando afectar como estos memes y estas fotografías photoshopeadas donde se cambiaban los mensajes. O en Tamaulipas, donde ponían fotos de sicarios con una calcamonía de cabeza de vaca. Exacto. O sea, al final también depende del partido que sea el que se encargue de hacer la campaña negra. Yo creo que esta parte, si el partido en el poder es el que está haciendo la campaña negra, a lo mejor va a traer un efecto rebote, ¿sí? ¿Qué significa el efecto rebote? Es una mayor formación de evaluaciones y sentimientos negativos hacia el atacante que hacia el atacado, ¿sí? O sea, al final llega un punto donde existe una saturación tal que los votantes se hartan de las prácticas maliciosas y en vez de prestar atención al mensaje se van a volver en contra del candidato que emplea los anuncios negativos, ¿sí? Claro. O sea, por ejemplo, si los anuncios, y este es un síndrome que se llama el síndrome de víctimas, si los votantes, perciben un anuncio como injusto o deshonesto, pues pueden generar sentimientos positivos hacia el candidato atacado y desarrollan empatía con él, que es lo que pasó con Cabeza de Vaca. O sea, vemos de que estos que son, por ejemplo, el otro día yo platicaba con una persona y veíamos la parte del secuestro de Alan Pulido, donde sale el gobernador muy feliz que sus fuerzas son muy útiles para rescatar al narcotráfico. Yo le preguntaba, a ver, ¿qué logró más este secuestro? ¿Logró más que la gente se acordara de que Tamaulipas es uno de los estados con mayor secuestro del país? ¿O logró que la gente dijera, ay, mira qué padre, qué buenos son en el gobierno de Tamaulipas para atender a los secuestros? Yo creo que fue la primera opción. O sea, en esta campaña yo siento que más que un acierto fue un recordarle a la gente y luego recordarlo de modo sarcástico para que la gente dijera, pues es que no puede decir que me vengan a decir esto, ¿no? Y al final también llega a pasar de que, y en algunas campañas donde existe un efecto de doble deterioro, que es cuando la publicidad negativa te da un efecto perjudicial tanto para el candidato atacado como hacia quien lo produce. O sea, esto hace que la gente diga, pues todos son iguales de rateros, todos son iguales de corruptos, yo ya no creo en nadie, entonces yo me voy a quedar en mi casa a ver el juego de la selección. No quiero decir que haya sido el caso, en este caso sí veo de que hubo un candidato que fue el que le sacó más jugo a la campaña negra y de hecho fue el que lo aprovechó mejor, y este candidato pues es el que ahorita, de acuerdo a los datos que tenemos del PREP, con el porcentaje 83%, pues va 5 puntos arriba, ¿no? Oye, tú hace un momento decías, de pronto las casas encuestadoras abarcan demasiado y pierden el control, pero tendrían que buscar no perder el control, ¿no? Finalmente, en el control está la posibilidad del éxito de una encuesta. Efectivamente. O sea, a mí yo me acuerdo la primera vez que me fueron a explicar lo de un software que compramos para aplicar encuestas vía celular, o sea, vía plataforma electrónica. La persona que nos estaba capacitando me decía, bueno, mira, aquí tienes una plataforma que te va a decir dónde andan los encuestadores, en qué zonas te los georreferencian, etcétera, pero el supervisor pues, debe ser un perro guardián, o sea, debe andar detrás de ellos, y debe andar los cuchileando, o sea, el proceso de supervisión debe ser el mismo. Pero, a ver, estamos hablando, vamos a suponer que tú hagas 5 encuestas de casilla, o sea, de exit poll el día de la elección, un tipo parametría que le tocó hacer 5. Parametría lo tuvo que haber tenido 150 personas por estado. Entonces ahí multiplícale, hacerle combinaciones.
Entonces multiplica 150 personas por 5 estados, estamos hablando de 750 personas, más supervisores. A eso súmale cuántas camionetas tienen que tener, súmale el desplazamiento. Por ejemplo, el estado de Durango es un estado complicadísimo de atender, y por eso también siento que esto parte del rezago y la dificultad que va a tener el senador Rosas Aispuro para poder atender a un estado donde las grandes distancias hacen que poder generar bienestar, pero también aplicar una encuesta sea muy complicado. O sea, por ejemplo, a Topia, pues tienes que ir no sé si es Topia o no, a San Dimas, pues nomás llegas en helicóptero. Entonces, desplazar a 750 personas en 5 estados te requiere tener muchos generales. El problema es a cuántos generales les tienes confianza. Y eso yo creo que es algo que las agencias tienen que trabajar, todas, chiquitas y grandotas, en tener generales y soldados de confianza. El problema es que llega un momento donde en esta elección en particular, como era tantos gobiernos que se estaban disputando, se les complicó muchísimo el llegar a tanta gente. Yo podría decir que ese fue uno de los problemas. Uno de los factores. Sí, uno de los factores para las equivocaciones. Ajá. O sea, yo más allá de decir que están vendidos o que se vendieron a un candidato, yo no voy en ese sentido. Yo voy en el sentido de que fue demasiado grande el proceso para tener tanta gente para poder dotar de... O sea, es una cuestión operativa totalmente, no es una, yo creo que sí, una cuestión de postura. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Dianita? Muy bien, gracias, Jorge. Déjame hacerte una pregunta. Hay lecturas que tienen que ver con 2 cosas. Uno, que la confianza de la ciudadanía en las encuestas ha disminuido también, y entonces que las respuestas previas ya no son necesariamente un reflejo porque la gente incluso miente o no le da la seriedad necesaria al momento de enfrentarse con el encuestador. Esa es una lectura. Y otra, que las prácticas sucias de último momento que tienen que ver con votos divididos, con votos que van de un partido a otro, pues no se declaran previamente porque finalmente responden a movilizaciones de la estructura del día de la elección. ¿Qué tanto visualizas esos 2 escenarios? O sea, fíjate, en la encuesta de pública que hizo Ipsos a nivel nacional, Ipsos es la agencia más grande del mundo, tiene como en 34 países. Ipsos, cuando estaban todos los milenios, y bueno, no quiero hablar quiero hablar, por ejemplo, de agencias, pero me acuerdo mucho que en esa campaña de Peña Nieto contra López Obrador, había mucha encuesta, había de hecho hasta un tracking diario que sacaba un periódico nacional. Y de repente yo siempre decía, chéquense a Ipsos. Ipsos es una empresa que no, va a batallar para poner en riesgo su prestigio, entonces va a tratar de hacer las cosas bien, porque ellos trabajan con muchas empresas diferentes. O sea, no nada más con políticos, trabajan con Coca-Cola, pues no van a quemar su prestigio por una elección. Y cuando ves que termina la elección, se equivocan a nivel nacional por un punto. O sea, la encuesta sigue siendo y al final, yo sé que la gente miente, y yo creo que todos los que nos dedicamos a esto sabemos que la gente miente al momento de hacer encuestas. El problema es que tú tienes que saber qué preguntas hacer para poder dilucidar esa mentira y para poderla identificar en la encuesta. Porque muchas veces te vas con el resultado automático, que es como si yo les preguntara a la gente, acá cuando se cepillan los dientes, pues me los cepillo hasta 7, 8 veces diarias, y a lo mejor tiene 3, 4 meses que no se los cepilla. Entonces, tú tienes que hacer las preguntas para poder obtener la realidad, pero pues así, el negocio no está en hacer, o más bien, es como lo que te dicen de que, oye, ¿por qué me cobraste lo que me cobraste por mover la tuerquita? No, el problema no es que mover la tuerquita, eso lo puede hacer cualquiera, el problema es saber cuál tuerquita mover. Es lo mismo, el problema es saber cómo estructurar los cuestionarios para tratar de disminuir al máximo los índices de error. Entonces, y la gente no confía en las encuestas, es algo que yo tengo 10 años que en mi negocio, desde antes yo ya venía oyéndolo, y desde ahora yo creo que nunca había visto en una elección que se hablara tanto de las casas encuestadoras. Entonces, yo siento que sí la gente puede encontrar datos fiables en las encuestas. El problema es también el grado de control que va a tener la casa encuestadora, y el problema también es por los intereses, como dice Marcela, de la casa encuestadora con algún político en cuestión, ¿no? Claro. Entonces, Jorge, para redondear esta idea, ¿a ti te parece que en esta elección de manera particular hubo mucho voto oculto?
Definitivamente, y sobre todo en esta elección de Durango, recuerden, Durango tiene un municipio que es Gómez Palacio, donde hay un partido que tiene unas características muy diferentes a las que tienen otras partes del país. O sea, la familia Herrera tiene un control importante sobre la ciudad y hay gente que a lo mejor puede votar muy a favor de ella, pero a lo mejor hay gente que a lo mejor dice, es que yo no voy a tener o no voy a dar el dato tal cual porque no quiero que a lo mejor el PRI se entere de cómo voy a votar en esta elección. Entonces, por ejemplo, los datos de Gómez Palacio siempre son bien raros cuando yo hago encuestas ahí y la gente oculta mucho su voto. El grado de indecisos en Gómez Palacio siempre es entre un 25 y un 35%, y ese 25 y 35 es bien difícil identificarlo, a diferencia de otras partes como Saltillo, donde me sale con el 12%, Durango, que me salía con un 8%. Entonces, estás viendo las diferentes localidades y dices, esta es una localidad donde hay a lo mejor un voto oculto más grande. Y sí, eso fue lo que te dio la elección. Bien. Jorge, pues muchas gracias por estar con nosotros en el contexto de la mercadotecnia, por traernos al tema, por supuesto, tema muy importante, un lunes después del proceso electoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Nos dejas punto de contacto? Sí, en jorge.reyes@adermando, Ernesto, M de mamá, Ernesto, asesores.com. Y en Twitter, de nuestro teléfono 793-0101. Gracias.